Continuamos la fiesta del testing de software con Elia Pizarro y Laura Colaguazo, que enseguida se conectan por aquí. Os voy recordando mientras, hola chicas, cuáles son las normas de funcionamiento del chat. Sabéis que en la audiencia tenéis el audio y el vídeo desactivados. La ponencia durará aproximadamente unos 35 minutos y 5 adicionales para preguntas relacionadas. Podéis enviaros todas las dudas y consultas desde la plataforma y si quedara alguna sin respuesta, se las enviaremos a nuestros ponentes para que os puedan contestar un poquito más tarde. Os voy a presentar a Elia y a Laura, que son coaleads en Amaris e idearon su presentación cuando estaban de viaje juntas. Me han contado que una de las cosas que más les gusta es trabajar con personas y por eso nos traen esta charla sobre la comunicación y el feedback. Bienvenidas a VLC Testing. Hola, muchas gracias. Hola, bueno, así como han dicho antes, la idea de esta presentación surge de una visita que hicimos al Museo Minero de la Escucha en Teruel. Al salir nos hicimos esta foto y pensamos que sería un buen arranque para una charla sobre comunicación, de la que ya llevábamos un tiempo hablando. Así que imaginad que la escucha es como un minero que desciende a las profundidades de la mina. Este minero está atento a cada sonido, a cada señal, buscando con cuidado las vetas de información entre las rocas. O sea, el feedback es como un proceso de extraer y refinar esos minerales para transformarlo en algo más claro y más aplicable. Así, la escucha y el feedback trabajan juntos. Como un minero trabaja haciendo refinamiento, explorando y transformando, para crear al final una comunicación mucho más rica y mucho más efectiva. Ok. ¿Y qué pasa si cuidamos la forma en la que damos feedback? Oye, ¿por qué hay un canario en una jaula? Me encanta que lo preguntes. Pues fíjate, antiguamente en las minas los mineros utilizaban los canarios como sistemas de seguridad porque son muy sensibles a los gases tóxicos. Por lo tanto, si el canario está vivo, es que seguro estará ahí. Si el canario no está vivo, es mejor salir corriendo. Ok. Imaginémonos entonces que estamos en una mina antigua, explorando túneles oscuros y misteriosos, y llevas contigo una jaula con el canario, tu guardián de la seguridad. Y ahora piensa en el feedback como el canario de esa mina. Entonces, cuando das feedback, estás dando un mensaje más claro en una conversación o en un proyecto, ¿no? Y si el canario está bien, significa que todo está en orden y todos nos estamos entendiendo. Ahora, si el canario muestra signos de malestar, algo hay que cambiar. Vale. Entonces, para cuidar a tu canario, debes estar atento y observador, asegurándote de que tu mensaje sea claro y constructivo. Entonces, la próxima vez que pienses en dar feedback, recuerda la sensación de estar en una mina y que necesitas que tu canario te acompañe hasta la salida. Sí, pero ¿por qué crees que es a veces tan difícil dar feedback negativo? Me encanta que me lo preguntes. Podríamos desvelar un poco esos motivos, ¿vale? Y mitos que hacen que no demos feedback. Por ejemplo, oscuridad y desconocimiento. Al entrar en una mina, no sabes qué puede haber dentro y puede ser un poco aterrador. De la misma manera, dar feedback negativo puede llegar a ser intimidante y no sabemos cómo reaccionará la otra persona. Entonces, el miedo a lo desconocido nos hace dudar. Okay. Totalmente cierto. ¿Y qué más? Pues tenemos también el riesgo de derrumbe. En una mina siempre existe un riesgo de derrumbe que pueda causar daños. Dar feedback negativo puede sentirse igual. Y tememos que nuestra crítica pueda causar un derrumbe en una relación o incluso en la moral de la otra persona. Y también tenemos los gases tóxicos. Los mineros temen los gases tóxicos porque pueden ser invisibles pero mortales. Asimismo, tememos que nuestro feedback negativo pueda liberar gases tóxicos como podrían ser el resentimiento o conflicto, afectando negativamente al ambiente de trabajo. Bien. ¿Me cuentas más? Sí, la falta de herramientas adecuadas. Si no tienes esas herramientas, trabajar en una mina es peligroso. No puedes cavar en una mina con las manos, por ejemplo. Entonces, si no tienes las habilidades o el lenguaje adecuado para dar feedback constructivo, puedes sentirte insegura y preferir no hacerlo. Eso puede pasar mucho.
Sí, de hecho, esto también requiere energía y esfuerzo. Minar es muy cansado y a veces los mineros pueden sentirse agotados. De igual forma, dar feedback negativo puede ser emocionalmente agotador y a veces, por no gastar nuestra energía emocional, no decimos nada. Ya. Es como cuando estás agotado y ya prefieres no decir nada, terminar de trabajar. Pues mira, yo termino esto y me voy. Y ya quizá otra persona le diga en algún momento a alguien lo que realmente yo estoy pensando, ¿no? Exacto. Pues precisamente, la siguiente es buscar el momento adecuado. Los mineros deben elegir el momento adecuado en el cual pueden trabajar para no tener condiciones peligrosas. Encontrar ese momento para dar feedback negativo puede ser complicado y precisamente por ese motivo preferimos esperar o directamente evitarlo. Pues hay muchas razones por las que puede ser difícil. Me he sentido identificada en varias y seguro que hay mucha gente que se está sintiendo identificada en muchos motivos. Pues yo tengo algunas ideas que proponerte. Cuéntame. La primera de ellas es preparar la excavación. Es decir, yo quiero pensar en qué quiero conseguir en esa conversación, cuál es mi meta, si quiero entender el punto de vista de la otra persona, si te quiero hacer responsable de algunas tareas, si quiero entender tu situación personal, ¿no? Y al mismo tiempo tendré que pensar cuántas personas voy a invitar a la reunión, porque si lo que quiero saber es cómo estás de estresada y cómo te encuentras, igual invito a 4 personas más, no es el lugar más apropiado, ¿no? Y también cómo quiero arrancar la conversación. Eso marca mucho el inicio de una conversación. Vale, entonces desde la perspectiva del minero, planificar su extracción sabiendo qué mineral debe buscar, cómo se encienden las máquinas, por ejemplo, y cómo realizar esa primera perforación con muchísimo cuidado. Sí. El segundo podría ser ponerse las botas de otro minero. Vale, esto nos ayuda mucho a conseguir empatía y perspectiva. Entonces, un buen ejercicio puede ser buscar 3 puntos de vista alternativos diferentes al tuyo. O sea, hay veces que no se nos va a ocurrir, pero podemos preguntar a otras personas. En testing hay una frase muy conocida que es: este mapa no es el territorio. ¿Sabes lo que significa? No, la verdad es que no, cuéntame. Vale, eso significa que lo que tú percibes como real no es lo que yo percibo como real y tampoco es la realidad que hay en medio. Hay a veces muy poquita y a veces mucha diferencia entre lo que realmente uno percibe y otro no, y otro percibe. Ok, entonces es como cuando un minero considera la posibilidad de la estabilidad del terreno antes de excavar. Ponerte en el lugar de la otra persona puede disminuir esos riesgos de derrumbes emocionales o malos entendidos que hemos comentado antes. Uh-huh. Sí, otra propuesta sería trasladar la responsabilidad. Es decir, por ejemplo, hacer conscientes realmente a la gente con la que estamos hablando de lo que queremos, de lo que se hagan responsables. Si habitualmente yo digo la fecha en la que, por ejemplo, tiene que estar en el informe, es probable que tú cojas menos responsabilidad, pero si en vez de eso te digo, oye, ¿en qué fecha crees que puede estar el informe? Y lo negociamos, tú, o sea, la responsabilidad ya sale de ti, ya has puesto tú la fecha. O puedes poner tú la próxima reunión para revisar este informe. Es totalmente distinto a si lo hago yo. Vale, entonces, en una mina, una vez identificado el mineral, cada trabajador ya sabe su rol y asume la responsabilidad de esa tarea. El que excava tiene el pico y excava, y el que lleva la vagoneta, pues se la lleva. ¿Okay? Okay. El siguiente es el uso del por qué y el para qué. Interesante. Sí, porque estamos muy acostumbrados a usar las preguntas realizando con la pregunta de por qué. Y cuando yo pregunto por qué, primero me puedo sentir juzgado, bueno, a otra persona, y no yo, porque si lo pregunto yo no me siento juzgado, ¿no? La otra persona se puede sentir juzgada y además nos lleva a mirar al pasado. ¿Por qué lo hiciste así? Porque no tuve tiempo, porque no pude, porque millones de cosas. Pero si en vez del por qué cambiamos con el para qué, estamos mirando hacia el futuro y buscando soluciones. Entonces, ¿para qué lo hiciste así? Pues lo hice así para que todo el mundo pudiera venir a la reunión. Vi que no fue posible, la próxima vez creo que, incluso muchas veces, aunque hacemos esas preguntas buscando una solución y mirando al futuro, al usar el para qué, estamos mirando al pasado y nos estamos justificando. Ok. Yo tengo otras dos en mente. Prestar atención a las preguntas y hacer uso de la comunicación no violenta. Esto favorece a la escucha y la comunicación, pero ahora os hablaremos más de ello. Uy, ¿por qué son preguntas poderosas?
Pues porque no nos damos cuenta, pero la forma del lenguaje, la forma en la que utilizamos el lenguaje es muy, muy importante y no le damos ese valor. Ok. ¿Y por qué son importantes las preguntas abiertas? Pues mira, invitan a la reflexión y a obtener información. Por ejemplo, ¿qué opinas sobre los nuevos procedimientos? Obtienes feedback más completo porque invitas a la otra persona a expresar las ideas, ¿no? Como, ¿qué crees que podemos hacer para mejorar la comunicación entre los equipos, por ejemplo, ¿no? O desbloqueas información que está oculta y que a lo mejor no todo el mundo en este instante está expresando, o hay alguien que piensa que, bueno, que a lo mejor no es tan importante, ¿no? Y si preguntas un poco más, ¿qué aspectos crees que deberíamos tener en cuenta? O, ¿sabes? Puedes obtener muchas más preguntas, muchas más informaciones. Ok. ¿Y las cerradas? Pues si quieres saber algo concreto. ¿Has trabajado alguna vez en una mina? Uf, ojalá. O para tomar una decisión rápida. Vale. Entonces depende de la situación. Lo que ocurre con esto es que es un poco tricky, ¿de acuerdo? Porque a veces utilizamos preguntas abiertas esperando obtener más información y en realidad estamos haciendo una pregunta cerrada. ¿Cómo puede ser eso? Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo y tú me dices si tú crees que es abierta o cerrada, ¿vale? Vale. ¿Crees que este método es el mejor para el equipo? Diría que es abierta. ¿Dirías que es abierta? Sí, porque me estás preguntando una opinión. ¿Estás segura? ¿Tú qué dices? ¿A que sí? Es cerrada. Ok, vale. Es cerrada porque ¿crees que ese método es mejor? Sí, creo que sí, creo que no. Puede que después haya una explicación o puede que no. Pero si en vez de eso preguntas algo así como ¿cuál es el mejor método para el equipo? Realmente no vas a decir sí. Vale, ahora... Sino, este otro del que hablamos, entonces ya te aseguras, con una sola pregunta te aseguras de que te va a seguir la información. Ok, ahora lo tengo más claro. Uy, perdón. Uy, Eli, me ha llegado un mensaje que dice, todo mensaje, independientemente de su forma o contenido, es la expresión de una necesidad. ¿Qué crees que significa esto? Bueno, esto es una cita de Marshall Rosenberg y tiene que ver con la comunicación no violenta. Qué profundo. Cuéntame más. Que no, Laura, que no. Que lo que significa es que detrás de cada mensaje que recibimos, incluso aunque parece que nos están juzgando, nos están echando algo en cara, hay una necesidad que realmente no estamos entendiendo. Ok. ¿Sabes qué? Estoy cansada. Lleva tú el canario. Bueno, vale. Pero entonces tu necesidad es que estás cansada o que quieres que yo tome o te gustaría que yo tomase más responsabilidad sobre nuestra seguridad. Lo segundo. Que ha sonado un poco violento. Sí, yo creo que es una un poco violenta. ¿Qué tal si hablamos más un poco sobre esto? Vale. Bueno, pues ahora que tengo el canario. La comunicación no violenta es un modelo de comunicación. Es unas pautas desarrolladas por la persona que hemos citado antes, por Marshall Rosenberg, y ayuda a las personas a resolver conflictos de forma mucho más positiva y pacífica. Entonces, la clave principal es identificar cuáles son nuestras necesidades, nuestros sentimientos, qué le estamos pidiendo a la otra persona y hacerlo bastante explícito. También a través de las preguntas podemos averiguar eso, porque muchas veces nos sentimos bloqueados por algo y ese bloqueo nos impide empatizar y entender a la otra persona. Entonces, cuando tú haces esas preguntas y vas preguntando, ¿pero qué es lo que necesitas? ¿Pero cómo te puedo ayudar? ¿Pero cómo te sientes? ¿Pero entonces te estás sintiendo enfadado porque...? Es cuando la persona ya se siente comprendida, se desbloquea y es mucho más fácil que te comprenda a ti. Y es mucho más fácil llegar a un entendimiento. Ah, vale. Creo que he oído hablar de esto. ¿El primer paso puede ser observar sin juzgar? Sí, pero es muy difícil. Sí. Que nuestro cerebro siempre piensa en esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto. Entonces, por ejemplo, decimos, ¿no? En el día a día, muchísimas veces, siempre haces esto mal. Siempre, habrá alguna vez que lo haga bien, ¿no? Pero en vez de eso podemos decir algo así como, pues mira, he notado que en las 2 últimas semanas Laura, la vagoneta, ha llegado tarde. No puedo con ella, pero vale. Pero no es siempre, es en las últimas 2 semanas. Vale. Es un hecho concreto. La segunda es expresar sentimientos sin culpa. Ok, entonces el expresar sentimientos sin culpa es un poco, ¿cómo diríamos? Ayúdame. ¿Cómo explico esto? Bueno, pues
este es un punto un poco difícil, porque primero nos cuesta mucho decir lo que sentimos y más en el ámbito laboral. ¿Vale? Pero es un error porque nos conecta. Las emociones nos conectan entre nosotros. Y lo segundo es que, a ver, aquí Marshall lo que quiso explicar es que los sentimientos son nuestros. ¿Vale? Cuando decimos cosas como, ¿cómo me enfadas cuando no escuchas? Estoy culpabilizándote a ti de mi enfado. Yo me enfado. Yo soy la responsable de mi enfado. Yo me lo podría tomar de otra forma. Hay otras personas que se lo toman de otra forma. A mí lo que me enfada es un hecho y es que yo tengo la percepción de que no me escuchas, que tampoco es una realidad. Ok. Entonces, además, esto enturbia muchísimo porque el mensaje. Vale. Entonces, lo siguiente podría ser identificar necesidades no demandadas. Esto podría ser porque a veces no nos explicamos correctamente o no decimos lo que necesitamos y lo dejamos al criterio de otra persona. Pero claro, cuando hacemos esto, luego nos frustramos porque, vaya, no recibimos lo que estábamos esperando. Por ejemplo, cuando te pido una vagoneta, pero no te especifico el material del que quiero la vagoneta. Sí, porque ya es que carbón ya no necesito más. Sí, es que son expectativas no cubiertas. Las expectativas no cubiertas es lo que gestiona, es el principio de un conflicto. ¿Vale? ¿Te das cuenta de lo difícil que es y lo que conlleva comunicarse con los demás mejor? Estoy pensando en que es que esto es imposible hacerlo todos los días, cada vez que uno se comunica. Yo diría que, bueno, puede ser un poco difícil, pero puedes intentarlo cuando vayas a tener una conversación muy difícil y hacer peticiones claras sin exigencias, es decir, no dar órdenes. Por ejemplo, en lugar de mándame una vagoneta de carbón. Que no, carbón no, claro, no me has entendido antes. ¿Ah? ¿Lo de la escucha? Bueno, pues puede ser, ¿puedes mandarme una vagoneta de cualquier otro material que no sea carbón? Yo qué sé, de diamantes. Diamantes. Me va a costar, ¿eh? Me va a costar encontrar. En situaciones más complicadas, quizá podríamos utilizar lo que me gustaría es que me enviaras una vagoneta de diamantes. Lo que me gustaría. O lo que te pido. O lo que te pido. Ok. Entonces, esto es como esto a mí me suena mucho. No sé si te es familiar a ti, pero este patrón de la CNV se parece mucho a cuando escribimos historias de usuario. Así que es cuando veo algo, me siento así, necesito... ¿Serías capaz de hacer esto por mí? Obviamente se puede recortar, no hace falta seguir todos los pasos, ¿vale? Pero se pueden... O sea, lo más importante es entender que si tu conversación es muy difícil y sí que quieres transmitir todo, puedes usar estos cuatro elementos. Luego los puedes combinar como tú quieras. Si prefieres omitir las emociones porque no te sientes cómodo, omite las emociones. Pero es muy importante que la observación sea un hecho que no sea juzgado, es decir, un hecho objetivo, que es muy difícil encontrarlo, me parece que no, pero y cuanto más personal es el conflicto, más difícil es de encontrar eso. Vale. ¿Qué necesitas de la otra persona? Necesito que me acompañes o lo que sea, ¿no? Y ¿qué le estás pidiendo? Vale. ¿Podemos ver un ejemplo? Claro. Espera, ¿eso es una hiena? Esto es una hiena y una jirafa. Sí. ¿Por qué? Ya tenemos un canario. No, ya tenemos un canario, pero la hiena es que la hiena representa la información interior, o sea, la voz interior, perdón, la información. Ya hoy hay mucha información aquí. La hiena representa la voz interior, que cuestiona las cosas que están bien o están mal, o que son correctas o incorrectas. Esto que decíamos de juzgar antes, que cuando pasamos el día juzgando, entras, aparcas el coche y dices, está bienísimo el parking, o no puedo ni andar por la calle, está bien, está mal, esto no me gusta. Es que el de al lado ha aparcado mal. Entonces, es doblemente perjudicial, porque el primer nivel de la hiena es cuando la aplicamos sobre los demás. Y decimos, por ejemplo, qué pesado es este tío. Me ha tocado uno al lado, madre mía, qué pesado, toda la comida. Pero el segundo es cuando la aplicamos sobre nosotros. Qué pesada he sido hoy. Vale. ¿Realmente he sido pesada? ¿Cuánto de pesada? ¿Cómo de pesada? ¿Qué es pesado?
ahí entran, es muy subjetivo. Ok. Entonces, la jirafa representa una voz que es mucho más amable y es más respetuosa y contigo y con los demás. Entonces, esa voz permite expresar todas esas demandas que no son ni juicios, ni es una forma de juzgar, ni es una orden, ni, vamos, lo del carbón. Vamos a leer el ejemplo, ¿te parece? Vale. Lo tenemos en la pantalla. Entonces, imaginaos que alguien del equipo no ha terminado su trabajo y creemos que no podrá terminar a tiempo. Y estas son frases que yo he escuchado. ¿De acuerdo? ¿No has terminado las ejecuciones? Vas muy lento y siempre tenemos problemas con lo mismo. Y lo que yo estoy pensando es, pues, qué perezosa eres. Vale, si lo dijéramos un poco utilizando la voz de la jirafa, sería más largo, ¿vale? Igual no hace falta decirlo todo, pero sería más o menos así. Mira, Laura, cuando tenemos que terminar la ejecución en una semana y veo el Kanban y veo el progreso, estoy preocupada porque pienso que tal vez no vamos a terminar a tiempo. Entonces, necesito estar segura de que terminarás tu tarea a tiempo. Dime puedes decirme, no sé, qué te bloquea o cuáles son tus impedimentos o qué ayuda necesitas. ¿Qué tal? ¿El mensaje es igual? No, me gusta más con el primero que quería acabar. ¿Quieres que te deje un rato del canario? Sí. Para... Muy bien. Bueno, pues ya estamos saliendo de la mina. Qué bien, ¿no? Antes de terminar, recordad que estos son algunos ejemplos que os pueden venir bien para sobrevivir en una mina. Como por ejemplo, evitar discursos porque es una conversación. Entonces, si somos, hola, vengo aquí a hablar de mi libro, no es una conversación. También mostrar empatía, expresar desde los hechos y de las necesidades, teniendo un objetivo muy claro y sobre todo escuchar con mucha atención. Bueno, para terminar, os dejamos por aquí algunos links interesantes. Hay muchísimos recursos sobre la comunicación no violenta. Un libro también, si os gusta la lectura. Y si sois más de vídeos, en esta otra slide hay un enlace a un vídeo que explica en 15 minutitos el concepto con muchísimo humor. Yo espero que os haya gustado. Recordad tener el canario con vida. Espera, para cerrar, hemos explicado... no hemos explicado cómo elegimos el título de la charla. Es verdad. Contadlo, que es muy divertido, por favor. Lo que pretendíamos con esta charla es dar algunos consejos para dar feedback haciendo amigos. Y decimos haciendo amigos porque en realidad los puedes hacer tanto en la vida personal como en la laboral. Es lo mismo si te comunicas de forma correcta. Si te comunicas de forma no correcta, terminas no haciendo amigos. Ahora sí, esperamos que os haya gustado. Haciendo enemigos más bien. Muchísimas gracias a las dos por ayudarnos a poner el foco en la comunicación de estas cuestiones que son así bastante más complicadas para que podamos aprender a trasladar un poquito mejor nuestras peticiones o al menos pensarlo, ¿no? que ya es bastante. Sí. Tenemos unas cuantas preguntas que nos van llegando desde la plataforma y la audiencia, os las voy trasladando. En general, si hay alguna para alguna de las dos os digo y si no es para las dos. Nos preguntan por aquí cómo abordar a una persona que reacciona de forma defensiva al recibir el feedback negativo. ¿Cómo lo abordaríamos? Pues, a ver, una de las cosas es intentar que el momento en el que se está hablando del tema no es el adecuado. Por eso está reaccionando de una forma tan agresiva. A mí me pasó hace no mucho con un compañero que luego vi en Valencia Testing ayer. ¡Anda! Y me pasó que fue un malentendido, pero él se sintió atacado. Entonces yo en ese momento pensé, ¿pero qué hacemos discutiendo? ¿Por qué estamos discutiendo sobre algo que realmente yo venía a hablar contigo y a contarte y a preguntarte cómo lo podíamos solucionar? Entonces yo me di cuenta de que estamos discutiendo, paré y le contextualicé. Mira, no voy a decir el nombre, pero mira, si realmente lo que yo pretendía en esta conversación era hablar sobre esto para buscar una solución sobre esto otro. Perdona si en algún momento te he ofendido, disculpa, no era mi intención, no quería entrar
bruscamente y lo que yo estaba buscando era ¿qué te parece? ¿Qué soluciones propones tú? ¿O qué te gustaría hacer? O si quieres podemos posponer también esta charla. Y bueno, luego hay veces también que la gente necesita soltar. Que la gente necesita soltar antes de poder hablar las cosas. Entonces yo cuando veo también gente que está pues muy tensa y muy nerviosa, y le digo, venga, vamos a hacer una cosa, 10 minutos, cuéntame todo lo que quieras durante 10 minutos. Expresa, yo no lo voy a tener en cuenta. Tú cuéntame, tú suelta todo lo que quieras y después ya hablamos. Hay una dinámica muy chula que se utiliza en coaching de equipos, que es el quejómetro. Me encanta ese. Me encanta. Pones el cronómetro, normalmente un minuto y medio. La gente no se lo aguanta tanto, ¿eh? Y lo que tú les dices es que griten, que expresen, que saquen todo irracionalmente, cualquier cosa que digan. Entonces a la gente la verdad es que le da mucha vergüenza y tienes que empezar tú, claro, tienes que empezar tú chillando. ¿Será posible? ¡Otra vez! ¡No hay plaza de aparcamiento! ¡Me has vuelto a quitar la plaza de aparcamiento! Entonces, la gente se anima y se viene arriba, pero tremendamente, ¿eh? Bueno, claro. Puede ser divertidísimo, ¿no? O sea, no me quiero imaginar cómo termina esa repro. Y relaja. Normalmente la gente ni siquiera llega al minuto y medio. Al minuto es como se sienten como ¡buah! Lo he sacado todo y entonces se echan un poco de risa y un poco de humor y dices, bueno, vale. Entonces ya como que da pie a empezar la conversación de otra forma. Sí. Fenomenal. Vamos a seguir con otra pregunta de Alejandro Rodríguez, que nos dice si podemos ayudar para manejar situaciones en las que el feedback negativo es recurrente. O sea, cuando ya eso está instaurado ahí y es la tónica general, ¿no? De alguna forma. Pero no sé si se refiere bien a que constantemente recibe el mismo feedback negativo, es decir, la misma idea, o se refiere a que es en el entorno en el que se encuentra lo único que recibe es feedback negativo. No sé si nos podéis especificar por aquí por el chat y os vemos corriendo. No lo sé, porque por un lado, si hablamos de todo el ambiente está contaminado y siempre hay feedback negativo, hay que sentarse a hablar de eso. Entonces, hay muchas formas de sentarse a hablar sin que sea una conversación. Hablar con imágenes funciona muchísimo. O hablar con... Hay una dinámica también que consiste en... Tú coges fotos, miles de fotos, da igual, cualquiera, ¿vale? No tienen que tener ningún significado en concreto. Y entonces le das 10 a una persona y 10 a la otra. Esa dinámica es muy chula. Van a hablar a través de las fotos. Entonces, lo que ocurre es que uno entiende un mensaje y yo pongo la foto. Y ella interpreta la foto y sobre esa foto yo pongo la siguiente, pero no hablamos. Y cuando terminamos nos contamos lo que hemos entendido aquí. Entonces, bueno, también. Casi todo era negativo o casi todo. Fíjate, yo lo que estaba pensando es que tú pensabas esto y en realidad... Por eso te he puesto este color. Entonces hay muchas formas como de romper un poco eso, pero eso es como, en esas situaciones es como cuando dicen que hay un elefante en la sala, que es, en realidad está ahí, nadie habla de él, pero está. Entonces hay que hacerle presente, de alguna forma hay que traerle para poder hablar de eso. Sí, nos decía Alejandro que en general se refería a que la situación es siempre la misma, ¿no? Como el día de la marmota, que al final te encuentras siempre en ese bucle. Ya, en ese caso, a mí lo que me gusta es hacer más seguimientos, porque lo que decíamos antes, ¿no? Comprometer, de trasladar la responsabilidad y el compromiso, ¿vale? Nos sentamos aquí. ¿Cuál es el objetivo? No sé, entregar los informes a tiempo. Es que no quiero poner tampoco ningún ejemplo que sea muy complicado, pero hablamos sobre eso. La persona decide o piensa alternativas, le podemos ayudar a hacer las alternativas. Podemos ver qué plan podemos seguir con eso. Y si la próxima semana volvemos con lo mismo, tendremos que buscar otro tipo de soluciones. Si en algún momento esa persona o avanza hacia buscar otras soluciones o se da cuenta de que realmente es que no pasa algo y no quiere solucionarlo, claro, no se puede solucionar. Por eso es muy importante darle la responsabilidad a esa persona y dejar que esa persona te diga cómo le puedes ayudar también. Pero no, o sea, si una y otra vez te estoy diciendo mañana no llegues tarde, has vuelto a llegar tarde, otra vez has vuelto a llegar tarde, otra vez, eso no funciona. La gente además hace resistente. Esto es como cuando, yo recuerdo cuando era adolescente y mis padres decían, A, B y C, ¿no? Y yo decía, sí, pues también puedes decir... Y por aquí y por acá. La primera vez me hace efecto, la segunda me hace efecto, pero la tercera, especialmente gente que, o en ambientes que se tiende mucho como a echar broncas constantemente, sí, la primera hace mucho efecto y la segunda también. Pero es que la tercera, verdad que yo me voy igual de tranquilo por el café. Entonces no funciona, por eso hacer un seguimiento más personalizado y más concreto sobre esa persona, eso puede ayudar, pero sigue siendo un tema muy difícil. Sí.
Madre mía, valientes. Ay, muchísimas gracias. Vamos a seguir. Nos llevan de vuelta a la mina. Por aquí, Tomás Eslava nos pregunta que qué podemos hacer cuando hay un minero que camina directamente hacia el foso y por mucho que intentemos ayudarle o guiarle, pues al final no nos escucha, ¿no? Y acaba cayendo. Si podéis aportar alguna sugerencia en situaciones similares. Vale, por ejemplo, cuando no nos está escuchando normalmente es porque hay un motivo. Hay algo que no está llegando a él. Entonces, si se está yendo tal cual para el precipicio, puede ser porque está como una moto y no quiere saber nada, no ve nada alrededor. Entonces, igual ayudarle y decirle, vamos a tomar un café. Para un poquito y vamos a ver qué pasa, vamos a escucharnos. También yo creo que igual el mensaje es que no está llegando. También puede ser esa la acción. Yo también te digo que hay veces que yo siento que hay personas que necesitan darse un poco con la pared para darse cuenta de la realidad también. Depende de cómo sea darse con la pared, depende de la consecuencia de la que estemos hablando, ¿vale? Porque si al final es que no he entregado esto y el cliente se va a enfadar y me va, pues eso, me va a poner rojo, ¿no? En una reunión, si esa es la máxima consecuencia, igual también dejarle hacerlo y cogerle en ese momento en el cual ha ocurrido y ver cómo podemos cambiarlo ayuda, porque yo es que pienso que hay personas que es que necesitan. También, lo que pasa es que las consecuencias pueden ser, hay que calibrar, hay mucho. Porque... Tienes que ver mucho cómo es la personalidad de esa persona, porque si es una persona que directamente es muy impulsiva y que tiende a no escuchar, es necesario hacerle parar. Y hay veces que es precisamente eso de, hey, te voy a dar el batacazo yo antes de que te lo des tú. Vale, te voy a poner la zancadilla para que no te caigas al foso. ¿Vale? Pero hay que vincular. Antes de hacer todo eso hay que vincular con la persona, porque si tú no estás llegando a esa persona, por mucho que le digas, por mucho que hables, por mucho que... da igual. De alguna forma hay que visualizar cuál es el motivo, por qué quieres estar aquí, por qué te quiero ayudar y llegar a la persona, ¿no? Y ver a la persona y no ver, porque muchas veces tendemos a ver solo el comportamiento, ¿no? Pues que es un tardón, ¿no? Esa persona a lo mejor, o es un vago, ¿no? A lo mejor llega una época en la que nos duerme fatal, le pasa algo y su rendimiento es un poco más bajo. Eso no significa que él es un vago, significa que se está comportando de una forma un poco más vaga. Entonces, hay que intentar llegar también a la persona para poder hablar con ella. Es que si no es... Es entenderle, es la parte de que hablábamos antes de empatizar con esa persona, porque sí, al final, hablando, podemos conectar con ellos. Muchas gracias. Fenomenal. Nos preguntan también, volviendo a la mina, vamos a aprovechar un poco el hilo, hablando del riesgo a lo desconocido, esta pregunta nos la hace Jesús Ocaña, ¿no? Dice, hablando de empatía, de la escucha, pero no hablamos de abandonar la mina, que a veces podría ser la mejor solución para la salud mental y no acabar con burnout. Y os pide algún consejillo para que los mineros que no empatizan pues hagan un poco de equipo, ¿no? Y no acaben todos en el foso. Bueno, hay veces que no empatizamos porque no salimos de lo que es el ambiente laboral y nos vemos como simplemente compañeros y voy a mi trabajo, hago solamente mi trabajo y ya está, no quiero saber nada más de nadie. Pero también somos humanos, necesitamos entender a las otras personas y ver cómo, normalmente aunque sea tomarte un café en una pausa, en un break, te ayuda a hablar de algo que no sea trabajo. Yo qué sé, por ejemplo, hoy los niños me han dado la noche porque, no sé, porque son gemelos y uno se ha despertado y ha despertado al otro, por ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo gatos. A mí mis gatos me despiertan todos los días a las 3 de la mañana. ¿Vale? Y entonces, claro, el día que me despiertan a las 3 de la mañana, ese día estoy más gruñona. Así que la gente que me conoce viene con un café y me dice, hola, ¿qué te pasa? ¿Vale? A veces simplemente el ¿cómo estás? Te puede dar pie a conectar con otra persona. Qué bien, pues muchísimas gracias. Por aquí nos llega una desde el auditorio de ITI que nos preguntan si la otra persona está teniendo una comunicación violenta, ¿cómo podemos gestionar la conversación para encauzarla hacia una conversación más tranquila o menos violenta? Yo lo que suelo hacer ahí es expresar cómo estoy yo, cómo lo estoy viviendo yo, cómo lo siento. Oye, yo estoy sintiendo, me estás explicando todo esto, noto que te preocupa o
noto que viene realmente porque es algo que para ti es importante. Lo que pasa es que yo me estoy sintiendo, o sea, me lo estás diciendo y yo me estoy sintiendo de esta forma, me estoy sintiendo un poco atacada o me siento como, no lo sé, como sea, ¿no? Depende del momento. Entonces, cuando yo hablo ya de mis emociones, doy como pie a que, porque ya a lo mejor yo puedo decir, pues es que me estoy sintiendo un poco atacada y me dice, yo también. ¿Por qué? ¿Cómo te he hecho? ¿Por qué? ¿Por qué te has sentido atacado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿qué es lo que yo te he dicho que te hayas sentido atacado? Entonces empiezas a mirar una conversación con las emociones y es más fácil llegar a, vale, pero entonces a tus necesidades y a qué es lo que... Hay gente que, por ejemplo, no se da cuenta que está teniendo una comunicación un poco más violenta, porque simplemente estás frustrado, estás acelerado y lo primero que te sale es levantar más la voz. Igual la persona a la que le estás levantando un poco más la voz, pues está sintiendo, ¿qué te pasa? No, yo no te estoy haciendo nada. O dar salidas, ¿no? También pues no sé, es que me viene a la mente, ¿no? Si tú necesitas desahogarte, me llamas, me cuentas, pero en este grupo, con toda esta gente, por favor, estas cosas, ¿sabes? Pero dar como salidas también a la gente. Sí. Es que a veces hay gente que está así, ¿no? Y se siente como atacada y parece como que tienen la sensación de que no van a tener ni el espacio ni el lugar para decir lo que piensan. Pues muchas gracias, chicas. Javier Iranzo os pregunta qué consejos le daríais a un perfil más junior para que se quitase el miedo tanto a pedir como a recibir el feedback por parte de sus responsables. Te diría que, por ejemplo, algo que a mí me ha funcionado bastante, ¿vale? Trabajando con juniors, es contarles cómo me sentí yo cuando empecé. Es de, cuando yo empecé tenía un miedo atroz a decir que esto no lo sabía porque no quería quedar mal. Y en realidad lo que estaba pasando era que estaba quedando peor porque no lo estaba diciendo, no me estaba comunicando. No. O prefiero que me digas, hola, no sé lo que estoy haciendo. Y yo te lo explico con toda la calma del mundo y de la forma que crea que me estás entendiendo y vemos si me estás entendiendo a medida que vayas haciendo el trabajo. Y si la cagas, no pasa nada. Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos sido juniors, todos nos hemos equivocado, somos humanos. Así que no es el fin del mundo. Simplemente dime que la has liado para poder ayudarte a arreglarlo. Sí, también da permiso. Hacer explícito, está permitido dar feedback, está permitido explicar las cosas con las que no nos sentimos muy a gusto para poder mejorarlo, ¿no? Y también hacerle ver cómo has crecido tú gracias a ese feedback. Si yo no te hubiera dicho esto y esto, hubiera llegado al mismo sitio o no. Entonces, sí que es verdad que a veces es necesario explícitamente decir, aquí está permitido hacer esto y otro, porque en muchos sitios no... El feedback es como, sobre todo el negativo, es como algo, sí. El feedback negativo da miedo. Siempre. Muchas gracias. Aitor Griego os da la enhorabuena, dice que le ha encantado la charla y que dice que simplemente con pensar en ello ya es suficiente para dar 5 estrellas. Así que, gracias, Aitor, por el feedback tan positivo. Silvia de la Fuente nos dice también, muy interesante, chicas, ¿podríais dar un enfoque sobre la comunicación no violenta por escrito, tanto para el equipo como para personas de otros equipos? Y también nos da las gracias y os dice que le ha encantado. Sí, no, ¿a qué se refiere exactamente? No he entendido muy bien la pregunta. Que si podríamos dar un enfoque sobre la comunicación no violenta. Más por escrito, sí. O sea, igual son consejos a la hora de, pues, yo creo evaluaciones o situaciones similares. Hay muchísimos links de gente que sabe muchísimo más que nosotras, en realidad. Y, o sea, a mí no me importa, pero creo que y en el libro de Marshall van a encontrar muchísimo más información. A mí no me importa, pero hay muchísimo... Es algo un poco desconocido. Y no es algo de lo que se hable normalmente, pero tiene detrás una comunidad y esto lleva muchos años. Qué guay. He ido también a hacer talleres sobre la comunicación no violenta, porque te hace pensar precisamente de cuántas veces al día utilizamos la comunicación violenta sin quererlo. Pues muchísimas gracias a las dos, ya estamos en tiempo, nos ha encantado la ponencia, nos quedamos todos pensando y con un montón de ideas y de pozo, así que bueno, genial teneros aquí en VLC Testing 2024, nos vemos muy prontito. Hasta luego. Gracias. De acuerdo, hasta luego.